El secreto más impactante que alguien puede guardar no siempre está enterrado en un lugar lejano, ni oculto en cofres inaccesibles. A veces está a unos pasos, detrás de una simple puerta, en un armario que todos hemos visto pero que nadie se atreve a abrir. Mi abuela tenía uno así, un armario antiguo, de madera oscura, con un olor penetrante a historia y a silencio. Lo mirabas y sentías un escalofrío, como si guardara algo que no debía salir a la luz. Durante años pensé que eran imaginaciones mías, pero lo que descubrí dentro de ese armario cambió para siempre mi forma de verla, mi manera de entender a mi familia, y lo más duro, la manera en que entendía el amor y el sacrificio. Y aquí está la primera promesa que debo hacerte. Lo que voy a contarte no es una simple historia familiar. No es una anécdota de sobremesa ni un recuerdo más. Es un viaje directo al corazón de un secreto tan bien guardado, tan cargado de dolor y misterio, que mi abuela lo arrastró como una cruz durante décadas. Y lo más inquietante es que, de no haber sido por un accidente, jamás lo hubiera sabido. Si te quedas hasta el final, vas a conocer no solo el secreto, sino también por qué mi abuela lo escondió, qué significó para nuestra familia y cómo ese hallazgo puede hacerte reflexionar sobre los silencios que todos, de una u otra manera, cargamos. Porque aquí está la pregunta que quiero que te acompañe desde este primer segundo. ¿Qué guardarías tú en un armario si tu vida entera dependiera de que nadie lo supiera? La respuesta puede parecer obvia ahora, pero cuando escuches la historia, te aseguro que dudarás. Todo comenzó una tarde cualquiera, en la vieja casa de mi abuela. Yo había ido a visitarla como tantas veces, sin imaginar que esa visita sería distinta a todas las demás. Ella ya era mayor. Su salud no estaba en el mejor momento, y aunque nunca lo decía, se notaba que cada día era más frágil. Sin embargo, mantenía una rutina fija, casi obsesiva. Todas las noches, antes de dormir, se aseguraba de cerrar con llave el armario de su habitación. Lo hacía con una calma ritual, como quien cierra una iglesia después de la misa. Yo lo veía, y siempre me preguntaba, ¿qué tiene de especial ese armario? ¿Qué guarda allí que ni siquiera yo, su nieto favorito, podía ver? Y aquí quiero detenerme un segundo, porque lo que viene después es la primera gran grieta en la fachada de silencio que mi abuela había construido. Ese día, por primera vez, olvidó cerrar el armario, y cuando lo vi entreabierto, una mezcla de miedo y curiosidad me paralizó. ¿Lo abría o lo dejaba? ¿Respetaba su intimidad o cruzaba una línea que no tenía vuelta atrás? Lo que hice cambió mi vida. Pero antes de contarte qué había dentro, necesito que entiendas quién era mi abuela realmente, porque sin eso no podrás dimensionar el impacto del hallazgo. Mi abuela no era cualquier mujer. Era de esas personas que parecían tener una fe inquebrantable, una fortaleza de hierro y una dulzura que desarmaba a cualquiera. Siempre estaba dispuesta a dar, incluso cuando no tenía nada. Crió a sus hijos prácticamente sola. Sobrevivió a tiempos de hambre, de pérdidas y de injusticias, y aún así se mantuvo en pie. Para mí era casi un símbolo de bondad, y por eso, cuando supe lo que escondía, el golpe fue doble. No solo descubrí un secreto oscuro, descubrí que detrás de toda esa luz había una sombra gigantesca. Y aquí es donde quiero que prestes atención, porque lo que voy a contarte no es solo un relato familiar, es un espejo. Tal vez, al escuchar la historia de mi abuela, recuerdes algún silencio en tu propia familia, algún armario que nunca se abre, alguna conversación que siempre se evita. Y te adelanto, hay una razón por la que esas cosas se callan, y no siempre es por vergüenza. A veces es por amor, otras por miedo, y otras porque revelar la verdad sería demasiado devastador. Volvamos a esa tarde. Cuando vi el armario entreabierto, sentí que algo me llamaba desde adentro. No era solo curiosidad. Era como una fuerza invisible empujándome a descubrir lo que se escondía. Mi corazón latía rápido, mis manos temblaban, y una voz en mi cabeza me decía, «No lo hagas». Pero ya era tarde. Di un paso, acerqué mi mano y empujé la puerta. Lo que encontré dentro me dejó helado. Y lo más perturbador no fue el objeto en sí, sino lo que significaba.
En ese momento no lo entendí todo. Era como ver una pieza suelta de un rompecabezas gigante. Pero lo que sí supe de inmediato fue que estaba frente a algo que no debía estar allí. Algo que, de alguna manera, mi abuela había intentado esconder no solo de nosotros, sino de sí misma. Y aunque quise hacerme el fuerte, lo primero que sentí fue miedo. Porque ese armario no guardaba ropa vieja ni recuerdos inocentes. Guardaba un secreto que iba a cambiar la forma en que veía a mi propia sangre. No voy a adelantarte todavía qué era lo que había allí, porque si lo hiciera, perderías la oportunidad de recorrer conmigo el mismo camino que yo recorrí. Y créeme, necesitas recorrerlo paso a paso. Lo que sí te prometo es que cada detalle que te cuente te llevará más cerca de entenderlo todo, y que el desenlace, cuando llegue, te dejará con la misma mezcla de dolor, asombro y reflexión que me dejó a mí. Ahora bien, quiero plantearte otra pregunta. ¿Alguna vez has sentido que la persona que más quieres esconde algo de ti? Esa sospecha que no puedes probar, pero que te acompaña en silencio. A veces son detalles pequeños. Una carta que nunca se muestra. Una foto guardada en un cajón. Un cambio repentino de tema cuando surge una conversación delicada. Todos tenemos algo así en nuestras familias. Y si te quedas conmigo, vas a descubrir cómo ese pequeño detalle en la vida de mi abuela resultó ser la clave de toda su historia. Porque este video no se trata solo de un armario. Se trata de lo que significa cargar un secreto durante toda una vida. Se trata de cómo el pasado nunca desaparece, solo se esconde, y tarde o temprano siempre encuentra la forma de salir a la luz. Por eso, antes de continuar, te pido que te quedes hasta el final, porque vas a descubrir un secreto que no solo destrozó mi corazón, sino que también me enseñó una lección que jamás olvidaré. Que incluso las personas más buenas, más sabias y más amorosas, también son humanas. Y ser humano significa tener heridas, sombras y errores. Lo que viene ahora es el inicio del viaje. Voy a contarte cómo llegué a abrir ese armario, qué fue lo que encontré, y cómo poco a poco fui atando cabos hasta descubrir toda la verdad. Pero te lo advierto, la verdad duele, y en este caso, dolió más de lo que jamás imaginé. Siempre creí que mi abuela era el ejemplo perfecto de lo que significa ser una buena persona. Si me hubieras preguntado hace unos años quién era mi modelo a seguir, habría dicho su nombre sin pensarlo. Ella representaba todo lo que uno imagina cuando piensa en alguien lleno de amor, paciencia y fe. Cocinaba con ternura, nos escuchaba con atención y siempre tenía un consejo que parecía venir de otro mundo. Su vida, en mi mente, era como un libro abierto. Clara, sencilla y sin secretos. Eso, al menos, era lo que yo esperaba. Pero la realidad era distinta. Lo entendí demasiado tarde, y fue ese contraste el que me golpeó con más fuerza. Porque detrás de cada sonrisa que ella nos regalaba, había un peso que nunca compartió. Y detrás de cada oración que murmuraba en silencio, había un fantasma que no dejaba de perseguirla. Y lo más cruel es que nosotros, su familia, nunca nos dimos cuenta. ¿Sabes lo doloroso que es darte cuenta de que alguien que amaste con todo tu corazón nunca confió en ti lo suficiente como para compartir lo que lo estaba destrozando por dentro? Ese fue mi primer choque. La expectativa de una abuela transparente frente a la realidad de una mujer que escondía en un armario el capítulo más oscuro de su vida. Déjame retroceder un poco para que entiendas mejor. Mi abuela creció en un tiempo difícil. Pobreza, carencias, luchas constantes por sobrevivir. Aún así, siempre mantuvo la cabeza en alto. Se casó joven, tuvo hijos. Y aunque la vida la puso de rodillas más de una vez, jamás la vimos rendirse. Eso forjó en nosotros la idea de que ella era invencible, que nada podía quebrarla. Era la roca firme en medio de la tormenta. ¿Quién podría sospechar que esa misma roca escondía grietas imposibles de reparar? Lo interesante es que ella nunca dio señales claras. Sí, había momentos de silencio extraño. A veces se quedaba mirando al vacío, como si un recuerdo lejano la hubiera atrapado. En esas ocasiones, le preguntábamos qué le pasaba, y ella siempre respondía con una sonrisa tranquila. «Nada, hijo. Solo estoy cansada». Y nosotros lo creímos. Porque uno cree lo que quiere creer.
Esperábamos que todo fuera simple, así que ignorábamos las señales. Y aquí viene la primera lección que aprendí. Los secretos más grandes rara vez se muestran de frente. Se esconden en pequeños detalles, en silencios incómodos, en miradas perdidas. Pero, claro, uno no lo nota hasta que la verdad estalla en la cara. Ese día, cuando vi el armario abierto, entendí que había algo más. Algo que no encajaba con la imagen perfecta que tenía de ella. Fue como si una grieta se abriera en esa estatua de perfección que había construido en mi mente. Y créeme, cuando idealizas a alguien, el golpe de descubrir su lado oscuro es mucho más duro. Porque aquí estaba la expectativa. Una abuela santa, bondadosa, llena de fe y de luz. Y aquí estaba la realidad. Una mujer con un secreto tan oscuro que había decidido enterrarlo en su propia habitación, entre ropas viejas y cajas polvorientas, con la esperanza de que nunca viera la luz del día. Lo curioso es que, a pesar de esa dualidad, ella nunca dejó de ser buena con nosotros. Nunca dejó de enseñarnos valores, de mostrarnos amor, de ser la abuela que todos quisiéramos tener. Y eso es lo que hace más inquietante esta historia, porque demuestra que una persona puede cargar con una sombra terrible y, al mismo tiempo, ser fuente de luz para los demás. En ese momento, parado frente al armario, con el corazón latiendo como nunca, me hice una pregunta que todavía me persigue. ¿Qué tanto conoces realmente a la gente que amas? Creemos que porque alguien nos sonríe, nos cuida y nos da cariño, ya sabemos todo sobre ellos. Pero la verdad es que muchas veces apenas rascamos la superficie. Y ahora quiero que te prepares, porque lo que encontré dentro no solo reveló un secreto, también me obligó a replantear todo lo que creía saber sobre mi abuela, sobre mi familia y, en última instancia, sobre mí mismo. Y esto apenas comienza. Lo que te voy a contar a partir de ahora va a sonar increíble, pero fue tan real que todavía me cuesta digerirlo. Porque abrir ese armario fue como abrir una puerta al pasado, y lo que salió de allí fue mucho más que un simple recuerdo. Fue una verdad que había permanecido encadenada durante décadas. Y aquí te dejo otra promesa. Cuando descubras qué guardaba mi abuela en su armario, entenderás por qué nunca lo compartió. Pero también entenderás que los secretos, tarde o temprano, tienen un precio. Y ese precio lo pagamos todos. El día que abrí ese armario todavía lo recuerdo como si hubiera ocurrido hace unas horas. La casa de mi abuela estaba en silencio, con ese olor a madera vieja y a recuerdos acumulados. Ella ya no estaba, y por eso la casa se sentía distinta, como si hubiera perdido el alma que la mantenía viva. Caminé por los pasillos y cada rincón me hablaba de ella. Las fotos familiares, los rosarios colgados en las paredes, las sillas que crujían al menor movimiento. Pero había un lugar que siempre me había llamado la atención. Su armario. Ese armario era un mueble enorme, antiguo, con puertas que pesaban como si escondieran siglos de secretos. Durante mi infancia, mi abuela nunca me permitió abrirlo. Cuando me acercaba, me decía con voz firme: «Eso no se toca». Y yo, obediente, lo aceptaba. Nunca insistí demasiado, porque su tono no dejaba lugar a dudas. Para mí, era simplemente un mueble prohibido, parte de esos misterios inocentes que tienen las casas de los abuelos. Pero esa tarde, frente a la ausencia de su presencia, me sentí impulsado a girar la llave que aún colgaba de la cerradura. No fue curiosidad infantil, fue algo más fuerte. Como si una parte de mí supiera que allí estaba la respuesta a una pregunta que nunca había formulado. Cuando las bisagras chirriaron y la puerta cedió, mi corazón se aceleró. Esperaba encontrar ropa vieja, quizás manteles guardados o cajas con recuerdos. Y sí, al principio vi eso. Vestidos antiguos, zapatos gastados, mantas dobladas con el cuidado obsesivo que ella siempre tenía. Pero detrás de esas capas de normalidad, algo sobresalía. Una caja de madera oscura, escondida en el fondo, cubierta con un paño gris. La tomé con cuidado, sintiendo el polvo en mis manos. El peso era extraño, ni demasiado liviano ni demasiado pesado, como si guardara algo más que objetos.
como si guardara un alma. La apoyé sobre la cama y levanté la tapa. Y ahí fue cuando todo cambió. Dentro había cartas. Decenas de cartas atadas con una cinta descolorida. Algunas estaban abiertas, otras selladas, como si nunca hubieran sido leídas. Todas tenían el mismo remitente. Un nombre desconocido para mí. Un hombre. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué mi abuela había guardado esas cartas durante tantos años sin decir nada? La imagen de la mujer pura, dedicada solo a su familia, empezó a tambalearse. Pero las cartas no eran lo único. Había fotografías, en blanco y negro, descoloridas por el tiempo. Mi abuela aparecía en ellas, joven, con una expresión que nunca le había visto en vida. Sonreía de una forma distinta, con un brillo en los ojos que no mostraba en nuestras reuniones familiares. Y a su lado, siempre el mismo hombre. En una de las fotos, estaban abrazados. En otra, caminaban de la mano en un lugar que no reconocí. La imagen de mi abuela se derrumbaba en pedazos. ¿Quién era esa mujer que veía en las fotos? ¿Por qué nunca nos habló de él? Quise detenerme ahí, guardar todo y fingir que no había visto nada. Pero ya era tarde. Una vez que abres la puerta del secreto, no puedes cerrarla de nuevo. Así que seguí explorando. Había también un diario, pequeño, con tapas de cuero gastado. Lo abrí y la primera frase me dejó helado. Si alguien llega a leer esto, quiero que sepa que nunca tuve el valor de contar la verdad. Mi respiración se entrecortó. Cada palabra que seguía escrita era un golpe directo a mis expectativas. Allí relataba un amor prohibido, un romance oculto que mi abuela había vivido en silencio. No era mi abuelo el hombre de las cartas. No era el padre de sus hijos. Era alguien más. Alguien que marcó su vida de una forma tan profunda que nunca pudo desprenderse de él. Las páginas hablaban de encuentros secretos, de promesas rotas, de noches en las que lloraba sin que nadie la escuchara. Y al final, la confesión más dura. Había quedado embarazada de ese hombre. Me quedé helado. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de manera brutal. ¿Quién de mis tíos, quién de mis primos, llevaba en sus venas la sangre de aquel hombre desconocido? ¿Quién en la familia había crecido sin saber que su origen estaba marcado por un secreto? El peso de la revelación me aplastaba. Y sin embargo, lo más inquietante era que esto no era lo único que guardaba el armario, porque debajo de la caja había algo más, aún más perturbador, que me hizo entender por qué mi abuela había decidido cargar sola con todo. Pero eso te lo contaré en el siguiente tramo de esta historia, porque lo que viene no solo cambiará la forma en que verás a mi abuela, sino que quizás también te obligue a pensar en los secretos que tus propios seres queridos podrían estar escondiendo ahora mismo. Cuando pensé que ya había visto lo suficiente, me di cuenta de que apenas había arañado la superficie de lo que ese armario contenía. La caja de cartas y el diario eran devastadores, pero lo que encontré después fue lo que realmente me quitó el aliento. Debajo del diario, envuelto en un pañuelo bordado con las iniciales de mi abuela, había un sobre grueso. Lo abrí con manos temblorosas y lo primero que vi fueron certificados oficiales, actas de nacimiento. Pero algo no cuadraba. Los nombres eran familiares y al mismo tiempo desconcertantes. Eran de mis tíos, de mi madre, de miembros de mi propia familia. Y junto a esas actas había notas manuscritas que decían: nunca supieron la verdad. Leí con atención y descubrí que uno de esos hijos no era hijo de mi abuelo. Era fruto de ese amor prohibido, de aquella relación secreta que había quedado oculta durante décadas. Mi abuela había protegido ese secreto con uñas y dientes. Nadie, absolutamente nadie en la familia, lo sabía. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. ¿Cómo podía haber cargado sola con un peso tan grande? ¿Cómo pudo vivir tantos años, sentada en la mesa con todos, sonriendo en Navidades, abrazando a sus nietos, mientras guardaba en silencio una verdad que podía romper a la familia en 1000 pedazos? Pero aún quedaba algo más. Entre los documentos había cartas nunca enviadas, dirigidas a ese hombre misterioso. En ellas mi abuela le pedía que regresara, que la buscara, que no la olvidara. En una incluso confesaba que lo esperaba todas las noches, rezando para que algún día apareciera en la puerta. Nunca sucedió.
Hasta ahí, el dolor era profundo, pero lo que encontré después cruzó la línea de lo imaginable. En el fondo del armario, dentro de una pequeña caja de metal cerrada con llave, encontré lo que parecía un conjunto de objetos personales. Un reloj de hombre, una cadena rota y un recorte de periódico amarillento. El titular me dejó helado. Hombre desaparece misteriosamente. Sospechan de crimen pasional. Y la foto en blanco y negro me sacudió como un rayo. Era el mismo hombre de las fotos con mi abuela. Su nombre aparecía completo. Y el detalle más inquietante era que el recorte estaba cuidadosamente doblado, como si lo hubiera leído cientos de veces. En el reverso del recorte había una anotación escrita por mi abuela. Lo buscaré hasta el último día de mi vida. Mi mente entró en un torbellino de preguntas. ¿Había sido víctima de un crimen? Por eso mi abuela guardaba silencio. ¿Sabía ella más de lo que parecía? ¿Qué significaban esos objetos personales? Pero la caja metálica no terminó ahí. Dentro había algo que hizo que todo el aire se me escapara de golpe. Una carta sellada, dirigida a quien algún día descubra esto. Mi abuela había escrito directamente para el futuro. Para alguien como yo que abriría ese armario algún día. Con lágrimas en los ojos, rompí el sello. La carta estaba escrita con una caligrafía temblorosa, seguramente de sus últimos años. Decía: si estás leyendo esto, es porque el secreto ya no puede estar más tiempo encerrado. Amé a un hombre que no era mi esposo, y por ese amor pagué un precio que nadie sabrá jamás. Nunca pudieron probar nada, pero yo siempre supe lo que había ocurrido. ¡Se lo llevaron! Lo callaron, y tuve que aprender a seguir viviendo con esa herida abierta. Si la familia supiera, todo se rompería. Por eso callé. No me odien. Solo entiendan que mi silencio fue mi forma de protegerlos. Me quedé paralizado. ¿Qué quería decir con se lo llevaron? ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué poder había detrás de la desaparición de ese hombre? Todo era demasiado grande para ser casualidad. El impacto me hizo caer en cuenta de algo aún más perturbador. Quizá toda nuestra historia familiar estaba construida sobre una mentira piadosa, sobre un secreto que nunca se debía contar. Mi abuela había cargado con la culpa, con el dolor y con la fe de que algún día alguien la entendería. Y en ese momento lo entendí. El armario no solo guardaba recuerdos, era un santuario del amor, del dolor y del misterio que marcó toda su vida. Pero lo más inquietante es que todavía quedaba un detalle final en ese escondite, algo tan inesperado, tan profundamente humano, que transformaría la imagen de mi abuela para siempre. Y eso es lo que descubrirás en el último tramo de esta historia. Cuando cerré el armario, sentí que no era el mismo de antes. Esa puerta, que para cualquiera hubiera sido solo madera y polvo, para mí se había convertido en el portal a la verdad más desgarradora de mi abuela. Todo lo que había encontrado no eran simples recuerdos olvidados. Eran fragmentos de una vida marcada por un amor prohibido, por la tragedia y por la decisión de cargar sola con un dolor que nunca compartió con nadie. Pensé en ella de una manera completamente distinta. Durante años la vi como la mujer fuerte que siempre tenía un consejo, la que nos cocinaba con paciencia, la que rezaba en silencio antes de dormir. Pero ahora entendía que cada oración, cada lágrima que escondía cuando creía que nadie la veía, tenía un nombre y un rostro que jamás pudo olvidar. El secreto de su armario no solo hablaba de lo que cayó, hablaba también de lo que nos quiso dar. Su silencio fue su sacrificio. Eligió no destruir a la familia, aunque eso significara romperse por dentro cada día de su vida. Y ahí comprendí algo que me marcó para siempre. No todos los héroes llevan capas ni aparecen en las noticias. A veces los verdaderos héroes son esas abuelas que guardan secretos imposibles, que sostienen a su familia aun cuando su mundo se les derrumba por dentro. Me pregunté qué hubiera pasado si nos lo hubiera contado en vida. ¿La habríamos juzgado? ¿La habríamos entendido? Nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que al abrir ese armario no solo descubrí su secreto, también descubrí su humanidad. Descubrí que detrás de cada sonrisa había cicatrices invisibles que nadie notó. Y aquí viene lo más poderoso.
Ese armario no se convirtió en una mancha para la familia. Al contrario, se transformó en un recordatorio de que todos tenemos un pasado oculto, de que todos cargamos con decisiones que nunca se cuentan, y de que amar, incluso cuando es imposible, puede dejar huellas que atraviesan generaciones. El arrepentimiento eterno que ella plasmó en esas cartas se convirtió, para mí, en una especie de herencia invisible. No de bienes, no de dinero, sino de verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, me enseñó que callar por amor también es una forma de sacrificio. Hoy, cada vez que pienso en mi abuela, ya no solo la recuerdo como la mujer que me cuidó de niño. La recuerdo como alguien que se atrevió a vivir un amor prohibido, que enfrentó el juicio del tiempo y que aún así decidió no romper lo que más amaba: su familia. Cierro esta historia con una pregunta que te quiero dejar a ti. ¿Cuántos secretos como este estarán escondidos en armarios, baúles o cajones de nuestros propios hogares, esperando a ser descubiertos? Y, más importante aún, ¿estamos listos para lo que podríamos encontrar? Lo cierto es que, aunque abrí ese armario buscando objetos viejos, terminé abriendo un capítulo oculto que me destrozó y al mismo tiempo me transformó. Porque hay secretos que no se revelan para destruirnos, sino para enseñarnos a ver la vida con otros ojos. Y ese fue el legado más grande que mi abuela me dejó.